mí es un honor el haber sido invitado a esta reunión virtual, en la cual yo no soy muy experto. Yo no estoy acostumbrado a hablarle a una cámara, estoy acostumbrado a hablarle a un auditorio, a un público vivo. Y todo lo que dijo Edgar sobre mi currículum, que solo lo menciono si me es requerido, es en pasado, porque yo la verdad que hace ya como 5 años que estoy jubilado. Es verdad, yo fui docente de náutica en escuelas de acá de mi país, fui profesor de educación media y tanto en ámbitos públicos como privados durante unos 35 años. Mis primeras clases no las di acá en el Uruguay, las di en Venezuela, a bordo de barcos con bandera venezolana, a los aprendices de piloto que se les llaman pilotines. Debo aclarar que no debe extrañarles a ustedes que en estas conferencias haya personas del Uruguay. Edgar decía que somos tres. Bueno, lo que pasa es que acá el Uruguay es un país que, siendo muy pequeño en territorio y escasísimo de población, porque apenas arañamos los 3,5 millones de habitantes, la astronomía siempre fue una asignatura que se enseñó en la educación media, al menos hasta el año pasado. Este año no sabemos bien porque hubo cambios en la educación, no sabemos cómo van a salir las cosas. Pero eso es otro tema. Eh, yo creo que hoy se habló y se va a hablar en el futuro sobre la vida de este gran astrónomo que fue Galileo Galilei, que, bien como decía Edgar, terminó, digamos, con lo que se llama el pensamiento escolástico y convirtió a la ciencia en experimental, y eso no es poca cosa. Eso es algo enorme, pero evidentemente que se granjeó las enemistades de las autoridades de la época, porque sabemos lo difícil que es para los seres humanos cambiar las tradiciones. Bueno, yo como docente de astronomía trabajé en varias instituciones, tanto públicas como privadas. Muchas de ellas eran católicas, y en una de esas tantas, hace ya muchos años, aclaro que esto no es algo de ayer, ni del año pasado, ni del anterior, corresponde al año 1995. No sé por qué en esa institución había un taller de teatro, y yo hablé con el director de teatro y le sugerí por qué no hacer una obra que vinculara a la astronomía, y que había una que se ajustaba muy bien, que era la obra de Bertolt Brecht, eh, cuyo título original era La vida de Galileo, ¿no? Eh, el tema de hoy no es Bertolt Brecht, así que no me voy a extender mucho, no voy a nombrar muchos elementos de la biografía de este dramaturgo alemán, que, como dice acá la diapositiva, nació en el año 1898 y falleció en el año 1956. Cambiamos de diapositiva, por favor. Ahí va. ¿Cuáles son las características del teatro de Bertolt Brecht? Bueno, es definido como teatro épico, y sus obras están
generalmente vinculadas a la historia y a la política. Vamos a añadir acá que Brecht era hombre de izquierda, que se definía comunista, aunque nunca formó parte, según lo que yo he leído de su biografía, nunca formó parte del Partido Comunista de ningún país, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a sus obras? El efecto distanciamiento. ¿Qué significa? Que es contrario al romanticismo, es decir, no hay lugar para los sentimentalismos, no hay lágrimas, no hay emociones, todo lo contrario, digamos, el público debe ser crítico, debe sacar sus propias conclusiones y nada se da por sentado, nada se da por obvio. Esas son las características generales de las obras de Brecht, y la de Galileo se ajusta muy bien a todo esto. Cambiamos. Ahí va. Como dije anteriormente, el título original de la obra es La vida de Galilei, y Brecht escribió tres versiones en los años 1939. Luego hay una segunda versión que fue una adaptación que él hizo para el público norteamericano según sus gustos, y en la cual colaboró un director de cine, Charles Lawton, nacionalizado, británico nacionalizado norteamericano. Podemos ver en la imagen el afiche, ese afiche que dice Galileo Galilei, ¿no? Donde la mitad es la cara del sol y la otra mitad es el rostro de Galileo. Bueno, eso lo hice yo, es decir, casi, yo era el utilero de la obra y parte el vestuarista y el guionista, aunque no era el director del taller de teatro, lo dejo aclarado porque ese taller tenía un director, ¿no? La obra la tuvimos que adaptar para nuestra realidad, eh, así que esta obra, digamos, es nuestra versión, aparte de las tres versiones escritas por Brecht, y que yo sé que hubo algunas otras de acuerdo a otras realidades, ¿no? Pero la crítica teatral señaló un alejamiento de los hechos reales, porque la intención de Brecht era priorizar, digamos, la actitud de las autoridades de la época hacia Galileo. La obra es ambientada en Florencia en el año 1609, y una cosa curiosa, entre los personajes figura Sagredo, que también es personaje del diálogo que escribió Galileo y por el cual se armó el revuelo que se armó, y fue denunciado y tuvo que presentarse ante la autoridad eclesiástica. En la obra, Galileo vive con su hija Virginia y participa de sus descubrimientos a Andrés, que es el hijo de su casera, la señora Sarti. Eh, pero cuando todo eso que él descubre y entiende como real lo comunica oficialmente a las autoridades eclesiásticas, estas cuestionan sus ideas. De eso trata la obra. Cambiamos. Ahí va. Ahora, yendo a nuestra representación teatral, ¿con qué nos enfrentamos cuando empezamos a encaminar la obra? Que
no sé si ya lo comenté, fue en el año 1995, hace ya bastante, hace ya bastante, pero creo que es bueno mencionarla aquí en este coloquio, eh, cuando empezamos a repartir los personajes y ver con qué elementos humanos contábamos, hubo escasez de actores hombres. Por lo tanto, algunos papeles masculinos tuvieron que ser representados por mujeres. Dejo la aclaración que esto se hizo en enseñanza media, que la edad de los alumnos actores promediaba, digamos que los 16, 17 años. Lo otro que de pronto debemos destacar, al menos yo me acuerdo que lo tuvimos que charlar con el director de teatro, fue que la vida de Galileo y la obra de Brecht en sí se caracterizan por ese enfrentamiento histórico que tuvo con la autoridad eclesiástica, y la obra iba a ser presentada justamente en una institución que estaba bajo la égida de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, teníamos que hacer algo que no fuera ofensivo para la Iglesia, porque, bueno, no era el propósito, hubiese sido contradictorio con lo que se pretendía, que era expandir la cultura. Eh, Me acuerdo que el director de teatro y yo, dialogando y tomando mate de por medio, algo muy uruguayo, decíamos, bueno, sí, hay una violencia implícita en esa autoridad eclesiástica, pero en esa época violentos eran todos. Y si uno lee, por ejemplo, autores como Humberto Eco, se da cuenta que los enemigos de la iglesia también eran grupos violentos, ¿no? Por el contrario, la dirección de la institución no solo fomentó nuestras actividades, sino que también nos felicitó por las mismas. En ese colegio era común que todos los años hubiera obras de teatro, pero por lo general no se hacían este tipo de representaciones tan clásicas. 2 años después, pero eso tocará en otra charla, bajo otras circunstancias, hicimos una segunda obra también vinculada con la astronomía, eh, que se fundamentó en una obra de Ray Bradbury sobre crónicas marcianas. Pero reitero, eso es para otra ocasión. Cambiamos. Bueno, esta es una imagen de la institución y simplemente para mostrar la entrada del teatro. Esta foto yo la bajé de internet. Sucede que por aquel año no teníamos los adelantos tecnológicos de los cuales disponemos ahora, así que lamento al auditorio no poder ofrecerles fotos tomadas por nosotros sobre la actuación. Es lo que yo pude más o menos ir recopilando de aquellos tiempos. Cambiamos. Acá está algo que yo conservo como un tesoro en mi álbum de recuerdos, que es la invitación
que la institución, digamos, imprimió e hizo llegar a todas las familias, y la función especial, resaltada como especial, de la obra de Brecht. Ahí vemos que hay entre el reparto de los personajes muchas chicas, alumnas mujeres, que tuvieron que hacer personajes masculinos. No tuvimos otra, no tuvimos otra. Cambiamos. Bueno, esto fue lo lindo, esto fue lo divertido, al menos en lo que yo me divertí, porque claro, yo no iba a aparecer en el escenario, a duras penas aparecía mi nombre como asesor en la invitación que mostré en la diapositiva anterior, pero me dediqué a la parte de utilería y vestuario. Digamos que el grupo de teatro contaba ya con un vestuario bastante bueno, bastante completo, pero evidentemente había cosas que no las tenía. Tenía, digamos, barbas postizas, tenía gorras. Yo tuve que fabricar una cantidad de cosas, entre ellas vemos ahí en el medio una especie de simulación del sistema solar. La obra creo que habla de una esfera armilar, que era algo muy difícil, muy difícil de hacer. Entonces, bueno, optamos por hacer algo más sencillito. Después, con un tubo de cartón que lo pinté, creo que con pintura de aluminio, fabriqué el telescopio de Galileo. Cambiamos, por favor. Y lo que llevó, sí, bastante elaboración fue la vestimenta del obispo, que en realidad fue para darle un poco de vista a la obra, para que el público notara que había un personaje eclesiástico, aunque no es la vestimenta correcta, porque esta vestimenta los obispos la llevan solo cuando celebran misa, solo cuando hay una ceremonia litúrgica. No me acuerdo cómo fue que fabriqué el báculo, el báculo que lleva el obispo, simboliza el ser pastor, ¿no? La mitra, que es el gorro que suelen llevar, y una capa roja que yo recuerdo que se la pedí prestada a mi esposa, que tenía algo que era bastante parecido a la capa de un obispo, y era de un rojo oscuro, pero servir sirvió. Total, el obispo no era mucho lo que iba a estar en escena. Cambiamos. Bueno, el escenario en realidad fue una cosa extremadamente sencilla. Recuerdo que cuando yo fui a ver esta obra al teatro, también la escenografía era muy simple, era lo que menos trascendencia tenía. Lo que tenía trascendencia eran los diálogos de los actores. Y bueno, ahí en el colegio había los suficientes objetos como para armar un escritorio para Galileo, con una pizarra donde estaba el dibujo del esquema de un telescopio, una mesa que obraba de escritorio y dos o tres sillas, y eso era el escenario donde se desarrollaba gran parte de la obra. Cambiamos, por favor.
Luego venía la parte del juicio. Ese sería el escenario número 2, donde yo tuve que dibujar una catedral sobre una sábana que representaba, digamos, la plaza de la ciudad. Aviso que este no fue el dibujo que yo hice, reitero que lo bajé de la web, de internet, eh, y digamos, la obra termina con Galileo apareciendo por detrás de esa sábana que tenía el dibujo de la catedral y diciendo esa famosa frase: sin embargo se mueve, que en realidad está en discusión si la dijo o no. Hay quienes dicen que sí, hay quienes pensamos que no, que es simplemente parte de una tradición. Eso, digamos, fue en líneas generales la obra. Fue una cosa muy cortita, yo creo que no fue más de media hora. Eh, eh, Tuvimos una sala repleta de público, eso fue algo muy agradable, y también estaba invitado, que asistió, el fallecido profesor Gonzalo Vicino, que por aquellas épocas era el inspector de nuestra asignatura. Dicho en buen romance, era el jefe de todos nosotros los docentes. Me acuerdo que el profesor Vicino tuvo la deferencia no solo de asistir, sino después en una sala docente mencionar el hecho de que yo había, digamos, fomentado que se realizara esta obra de teatro, y exhortaba al resto de los profesores a hacer innovaciones para que nuestra materia no resultara muy árida, que digamos. Una cosa que quiero aclarar es que los alumnos que participaron tuvieron de mi parte una muy buena calificación por su colaboración, lo que no significó, cuidado, que claro, no significó que aprobar el curso por el simple hecho de haber participado de esta obra de teatro. No fue así. Lamentablemente hubo quienes no aprobaron, porque aprobar el curso tiene otras exigencias. Vamos a la última diapositiva. Bien, acá doy por terminada mi exposición. Les recuerdo a todos ustedes que yo soy docente jubilado, y que, digamos, fundé una institución que es virtual y dedicada más que nada a la producción de elementos educativos ya desde hace muchísimos años, que se llama Observatorio Náutico, que tengo un canal en YouTube llamado así, Observatorio Náutico, y una página web que espero que esté funcionando, eh, que es obnowwebnode.com. A todos ustedes, muchas gracias.